El concepto de utopía es un concepto que apunta no a realidades, ni menos a realidades medibles o tangibles. Apunta a sentidos posibles. Sueño de tomar y de desasir, e es mi patria donde vivir e morir. A grande tarefa nossa de passar pelo mundo é exatamente a da briga constante, permanente, pela busca do ser más. Cállate, indio, nada más dijo los mestizos. Por eso ahí poco a poco me empezó a organizar la gente. Anansi, Tejiendo Horizontes, una parcería de IPECAL con la Red de Metodologías Críticas. Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de La Rueda, un podcast que nos invita a reflexionar y a resignificar lo que es pensar desde resonancias comunes de nuestras entrañas latinoamericanas. El episodio de hoy lo queremos dedicar a dialogar sobre los efectos nefastos que han dejado las políticas neoliberales y los estados antidemocráticos en Latinoamérica, que priorizan y protegen los intereses capitalistas por encima de la vida como un proyecto político viable. Como hoy lo demuestra también la emergencia humanitaria que se vive en Colombia, y para lo cual tenemos un invitado muy especial quien nos compartirá un poco su lectura de lo que está pasando hoy en nuestro país. Felipe, bienvenido a La Rueda. Angélica, muy buenas tardes. Agradezco la invitación. Esto es simplemente una válvula de escape de un proceso de reorganización social, donde finalmente las élites, considero yo que en ese proceso de reorganización social están impidiendo la probable toma del gobierno por la vía electoral de alternativas políticas. Si bien se dice que Colombia es la democracia más antigua entre las de América Latina, yo no pienso así. Yo pienso que en términos sustantivos Colombia, buena parte de su historia reciente después del Bogotazo, pues ha sido gobernada en estado de sitio, en estado de excepción. También el Frente Nacional impidió la emergencia de otras alternativas políticas, entonces hay un espectro político muy limitado. El espectro político actual aún sigue peyorativamente cargado para la derecha. Cualquier manifestación de centro-izquierda se toma como radical. Entonces, claro, la situación política de Colombia en este momento es la válvula de escape, es decir, es un efecto, no es meramente una coyuntura, sino que es un efecto de una muy larga tradición de desbalance del espectro político, de carencia del mismo. Entonces, pues, en esa medida creo que ello resumiría de la situación, que parece paradojal, pero yo no lo leo como una situación paradojal. Me parece que es un efecto finalmente de la emergencia de nuevas alternativas que estaban allí, siempre ofuscadas, que siempre fueron eclipsadas por una historia de apolítica, una historia de una élite que por todos los medios conservó su poder. Desde luego que luego fue cooptada y también cooptó pues a los grupos paramilitares, al narcotráfico. Hicieron una simbiosis muy nefasta, pero en cualquier caso, frente a la alternativa de un cambio electoral, creo que está la reacción que se produce, ¿no? Que se produce sobre todo desde el establecimiento. Y esa reacción, desde luego, tiene unas claras tácticas y estrategias de marcaje negativo de la protesta social, del ejercicio de los derechos políticos colectivos, marcaje peyorativo
en entender que no se trata de protestas o de personas en una situación de indignación, sino de vándalos, por ejemplo. Entonces todo el discurso del establishment empieza allí a satanizar, a generar como anatema la protesta social, ¿sí? También inclusive un rol muy cuestionable de la forma de tratamiento apolítico de esto, con un gobierno exhausto, un presidente que no tiene que tiene muy poco peso político, inclusive en su partido, un partido pues de derecha dura. Entonces con esa capacidad de negociación limitadísima, inclusive en su propio partido, pues no le queda más que recurrir a la estrategia militar, ¿no? Y apoyarse en los militares. Y desde luego esos militares nunca han querido abandonar su doctrina militar, una doctrina pues desde luego con unos tintes totalitarios, fascistas, muy fuertes, que como ustedes saben inclusive se ha revelado un poco neonazi, ¿no? Un poco no, muy neonazi, utilizando conceptos de hecho que se usan para el tratamiento de enemigos internos en conflictos no convencionales, pero para negar sus derechos y afianzar como tal el dominio del grupo militar en contra del surgimiento de cualquier revolución molecular, ¿no? Porque finalmente lo que ya sabíamos todos y era que las medidas adoptadas para contrarrestar la pandemia, desde luego el aislamiento, el privilegio de clase del aislamiento, todo el tema de las estrategias de no contagio, pues en últimas también están influyendo en todo lo que se está viviendo, ¿no? En lo que se está viviendo, te lo digo, pues desde lo personal, y luego también tener esta situación tan trágica en la que actualmente estamos viviendo, este estallido, una propuesta de lo nuevo, y la válvula de escape pues no iba a ser otra sino una respuesta militar, con muy poca negociación, porque en efecto el gobierno no tiene un amplio margen de negociación, básicamente por todos los intereses que tiene comprometidos. Y esos intereses, pues, son intereses neoliberales. Hay que decirlo que también aquí entonces hay una cuestión de orden muy fuerte económica, y esta receta de ortodoxia capitalista neoliberal, pues que en cierta medida Colombia es un buen ejemplo de ello, pues también es un factor muy importante para comprender la realidad que vivimos, porque finalmente aquí tendríamos que hablar un poco de la caja de cambios, de si esa ortodoxia funciona con mucha o poca libertad, ¿sí? Dependiendo de lo que requiera, pues se le pone un poquito más de libertad o se le restringe un poquito menos, eso dependiendo del contexto, y pues aquí en Colombia lo hemos vivido y lo estamos viviendo fuertemente. Por otra parte, pues creo que si se declara, como puede ocurrir, el estado de conmoción interior como un estado de excepción, pues bueno, creo que se lograría finalmente la institucionalización de las cosas que actualmente se están haciendo, ¿no? Y ello pues limitaría, creo yo, enormemente el accionar de los defensores y las defensoras de derechos humanos y de los grupos de veeduría, y eventualmente se le podría sumar a esto pues un componente muy fuerte de criminalización, y entraría en juego la posibilidad de la penalización, ¿sí? A través de esas amplias facultades
legislativas que le confiere finalmente el Estado, le conferiría el estado de conmoción interior al presidente, que confiamos mucho en que la Corte Constitucional no avale ese estado de excepción porque no se dan las condiciones fácticas reales para una declaratoria de este tipo, pero entre tanto se realiza el control a ese acto, pues se va a tener ahí, se tendrá esa declaratoria, por decirlo de alguna manera, medio viva, y eso es muy, muy inconveniente y muy preocupante, en cualquier caso, yo creo que también tenemos algo de esperanza, y esa esperanza está en que las manifestaciones mayoritariamente son de personas muy jóvenes, y esto que cuando no se ha militarizado la protesta no ha habido afectaciones, disturbios. Esto quiere decir también que hay una cuestión de provocación de los militares y del tratamiento militarizado más bien de la protesta, porque ustedes saben que en Colombia pues la Policía Nacional no es un ente cívico, sino que es adscrito al Ministerio de Defensa, algo muy grave desde el punto de vista del diseño, de la estructura, de la arquitectura constitucional y del Estado. Eso es algo pues, que en cierta medida hace que el tratamiento policial casi siempre sea militar, ¿sí? Y cuando no se da ese tratamiento, las protestas cumplen su finalidad política sin violencia. Entonces, pues muchos estamos esperanzados en que pues esa cantidad de jóvenes que se están manifestando luego lo hagan en las urnas y empecemos a propiciar ese tipo de cambios. Creo que principiarán por las urnas en las próximas elecciones, desde luego si no son malogradas, porque yo mucho me temo que hay quienes quieren malograr esas elecciones por la posible pérdida del poder que ha mantenido durante décadas en nuestro país. Tú mencionas que hay esperanzas de cambio al encontrar tanta juventud movilizándose. ¿Cómo crees que es posible potenciar esa esperanza para construir nuevos horizontes de acción y de transformación social en nuestro país? Angélica, frente a tu pregunta, creo que la respuesta, no espero apelar a una petición de principio, pero considero que el camino es básicamente repolitizando la vida, los dominios de la vida, un ejercicio de volver a instaurar las lógicas de las comunidades de vida, y que la juventud como tal sea un actor comprometido, un participante comprometido en la repolitización del país. Es que tal vez algunos analistas consideran que existe una especie de grieta o de polarización, pues generada desde luego por el uribismo en este momento. Pero yo creo que esa no es una grieta política, esa es una grieta apolítica. La carencia de política es la que ha llevado al discurso de la única opción uribista, que se vende, bueno, tú sabes, pues desde luego que desde el punto de vista conceptual, ahí estamos involucrando muchísimas líneas, sí, muchísimos sectores que se pliegan pues a esa alternativa. La única opción que se le ha presentado siempre al pueblo colombiano, a su juventud, es la derecha. Entonces, claro, el tema es que esa grieta no es una grieta política, es una grieta apolítica, porque no te permite a ti la elección, y la política es básica, y la lógica de la política es poder elegir entre alternativas y construirlas realmente, ¿cierto? Entonces el tema, que pienso que esto debería empezar por allí, por repolitizar el país, volver nuevamente a tener un espectro político saludable, donde desde luego que tú tengas unas ideas de izquierda no te identifiquen inmediatamente con una opción militar,
donde eventualmente el tránsito en el espectro político hacia uno revitalizado, no sé, trabaje en la forma de traidores y lo demás. En realidad lo que le falta, pienso yo, a nuestro país es mucha política. Es mucha política y creo que la juventud lo está asumiendo de esa manera y por eso salen en público en manifestación política como sujetos comprometidos del cambio social. Entonces, si fortalecemos esa lógica de vida que es la política, una lógica de vida política, creo que ese es el comienzo para la transformación social y eventualmente estructural de nuestro país. Nancia es un proyecto sembrado desde IPECAL, Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina. Acesse nuestro site www.ipecal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.